Que Dios le bendiga. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Deuteronomio capítulo 11, versículo 26. Y la palabra de Dios dice así: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Cada uno de nosotros tenemos que tomar en la vida diferentes decisiones. Creo que uno comienza ya cuando tiene que estudiar algo, una carrera, tiene que tomar una decisión, qué carrera va a seguir, con quién se va a casar, dónde va a vivir, y un montón de decisiones que tenemos que tomar como seres humanos. Pero sobre todo hay decisiones en el área terrenal de la tierra, cosas que vivimos cotidianamente. Pero también tenemos que tomar decisiones espirituales. Las decisiones espirituales van más allá de lo terrenal. Las decisiones espirituales son eternas, tienen que ver con nuestra eternidad. Quizás muchas personas toman buenas decisiones en las cosas de la tierra, pero es importante tomar buenas decisiones con cosas que tienen que ver con nuestra eternidad. Y aquí Dios le habla al pueblo que ellos tenían que tomar una decisión: seguir a Dios, seguir al Señor, guardar sus mandamientos o vivir a su manera y apartarse observando o siguiendo a dioses ajenos y a quebrantar sus mandamientos. La bendición iba a venir si obedecían a Dios y guardaban sus mandamientos. La maldición también se desataba cuando rechazaban los mandamientos o los quebraban. Por eso es importante que nosotros podamos tomar una buena decisión espiritual que tiene que ver con la bendición de Dios, que tiene que ver con la paz, que tiene que ver con conocer a Dios y conocer qué es lo que Él nos enseña y cómo debemos vivir para tomar buenas decisiones. Cada día tenemos que tomar buenas decisiones, por eso es importante oír la voz de Dios. Y a través de la palabra vamos a ir viendo en esta noche diferentes determinaciones que tenemos que tomar, como personas, como cristianos, como aquellos que seguimos a Cristo. Y si tú no conoces a Jesús, tienes que tomar la decisión a quién vas a seguir. Hay muchas religiones, hay muchos líderes religiosos, pero la Biblia dice que hay un solo camino para llegar a Dios, y ese camino es Jesucristo. Por eso, si me acompañan a la palabra de Dios en San Juan capítulo 14, versículo 5, dice así la palabra: Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que la decisión de la eternidad tiene que ver con decidir por Jesucristo. Él es el único camino para llegar a Dios. Quizás tú no lo conoces, quizás puedes ver tantas religiones, pero la Biblia nos enseña que hay un solo camino, que es Jesucristo, para llegar a Dios y para tener la bendición de Dios. Por eso Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, practiquen mis mandamientos, vivan mis mandamientos en su vida cotidiana. Y entonces podemos comprender que esta es una decisión vital. Tengo que decidir si voy a entrar por la puerta estrecha o por la puerta ancha. Jesús dio también un ejemplo de la puerta estrecha, la puerta ancha, el camino angosto, el camino ancho. Y el camino de Jesús es un camino angosto, es un camino de vida, es un camino de verdad, es un camino de esperanza, y es el camino que nos lleva a la eternidad. Por eso, si tú nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón, esta es la noche para que tú lo recibas y le pidas que Él entre a tu corazón y tú te dispongas a seguir su caminar, seguir sus pisadas y andar como Él anduvo, obedeciendo la voluntad del Padre. También tengo que decidir dónde voy a fundamentar mis esperanzas, mis proyectos. Y Jesús habló de esto, ¿no? Dice que el hombre
prudente es el que edificó su casa sobre la roca. El que oye y hace es el que edifica prudentemente. Por eso nosotros necesitamos entender que cuando tenemos buenas bases en nuestra vida, cuando tenemos buenas bases en nuestra familia, vamos a pasar diferentes circunstancias, pero vamos a permanecer en pie, vamos a permanecer bajo la bendición de Dios, y los problemas, las circunstancias, las luchas, las dificultades van a pasar y vamos a permanecer firmes. Pero ¿cuál es la raíz de esto? Es oír y hacer. Y yo quiero que me acompañe también ahí a San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Aquí Jesús habla de dos casas, ¿no?, que parecen iguales, ¿no?, o son iguales, pero que tenían diferentes cimientos. Yo nunca me olvido cuando nos casamos, los primeros años con mi esposa, y bueno, tenía que construir, bueno, nuestra vivienda, y bueno, no teníamos mucha economía, entonces conseguimos una prefabricada. Y bueno, mi suegro me da el consejo, me dice, tiene que tener buenas bases, así que conseguimos unos palos de palmera y tuvimos que enterrarlo en el suelo como 1 metro, más de 1 metro. Así que cuando plantamos esa prefabricada, lo que le llamamos prefabricada, la plantamos con unas bases que estaban bien arraigadas en el suelo. Entonces, cuando vinieron las tormentas y los vientos, que lo pasamos ahí, la casa como que se movía un poco, pero no se desprendía, no se caía aún con las grandes tormentas. Jesús habló de esto, de tener un buen cimiento. Y vamos a leerlo en la palabra, ¿no? Dice Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. El versículo 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y cayó, y fue grande su ruina. Quiere decir que la casa que tenía buen fundamento permaneció frente a las tormentas. Y la casa que tenía fundamento de arena fue derribado por los vientos, por la lluvia. Por eso entendemos que hay principios que nos enseñan a cómo construir nuestra vida, cómo fundamentar nuestra vida, cómo fundamentar nuestra familia, cómo fundamentar nuestros proyectos, y eso tiene que ser fundado sobre la roca. La Biblia dice que Cristo es la roca eterna, es la roca que seguía Israel. Dice que la iglesia está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Por eso nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesucristo, tiene que estar fundamentada en los principios de la palabra y tiene que estar fundamentada en la obediencia. Entonces, cuando nosotros fundamentamos nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra casa va a permanecer frente a las circunstancias de la vida. ¿Cuántas situaciones pasa una familia, un matrimonio? ¿Cuántas situaciones a veces golpean nuestra vida? Pero si nosotros tenemos buen fundamento y elegimos por Jesucristo, nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia va a permanecer. ¿Por qué? Porque pudimos oír la palabra y hacerla. Por eso tenemos que fundamentar nuestra vida en Jesucristo y pedirle la dirección a Él para cada decisión que tengamos que tomar, y así veremos grandes victorias. También tenemos que tomar decisiones sobre la economía, ¿no? La Biblia dice que Dios es un Dios que prospera a su pueblo, dice que el justo florecerá como la palmera y que todo lo que va a hacer va a prosperar. Ese es el deseo de Dios. Dios desea que seamos bendecidos, Dios desea que sus hijos estén bendecidos, estén prosperados, y que cuando nosotros buscamos su reino, Él va a añadir todo lo que necesitemos. Quiere decir que el dinero no es malo en sí, sino lo que Jesús habló es que el amor al dinero es malo. El tener solamente en el corazón las cosas terrenales, las cosas materiales, vivir afanados, vivir ansioso, vivir atormentado quizás por las posesiones,
Dios quiere que nosotros prosperemos, pero que no pongamos nuestro corazón en estas cosas, sino que pongamos nuestro corazón en el Señor, y Él va a añadir todo lo que necesitamos, ¿no? Y que podamos tener un corazón dador, un corazón que comparte, que da. Por eso Jesús habló también de la avaricia, que es un pecado terrible, ¿no? Cuando nosotros estamos afanados por enriquecernos. Más Jesús dijo, no hagan tesoro en la tierra, hagan tesoro en el cielo, donde la polilla y el orín no lo corrompen y los ladrones lo hurtan. Entonces Jesús nos dio un enfoque también, que los tesoros que van para el cielo son aquellas acciones que hacemos por los demás. Por eso cuando confrontó al joven rico y que le dijo, vende todos tus bienes y sígueme, el joven rico se fue muy triste. ¿Por qué? Porque estaba arraigado a la tierra, estaba arraigada al dinero, estaba arraigada. Entonces le dijo, vende lo que tiene y eleva tesoros al cielo, ¿no? Envía tesoros al cielo. Quiere decir que los tesoros en la tierra pueden ser mucho, pero ¿cuánto tesoro tenemos en el cielo? ¿Cuánto estamos dando? ¿Cuánto estamos ayudando? ¿Cuánto estamos invirtiendo en la obra de Dios, en el evangelismo, en las misiones, en la gente con necesidad? Ahí es cuando estamos enviando tesoros al cielo. Por eso hay que decidir por uno o por el otro. O amo a Dios o amo las riquezas. No puedo servir a dos señores. Por eso es una decisión. ¿Cuánta gente está tan afanada por las cosas terrenales, se enferma por las cosas terrenales? Pero qué bueno es buscar a Dios y buscar su reino y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura, porque ese es el deseo de Dios, es bendecirnos en todas las áreas de nuestras vidas. Por eso que podamos tomar la buena decisión de tener a Cristo y saber que lo demás va a venir por añadidura. Por eso Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. O amo a Dios o amo a las riquezas. Por eso es importante que seamos personas rendidas a la voluntad de Dios, y Él nos va a llevar a prosperar en todos nuestros caminos, dice la Biblia, y todo nos saldrá bien. Pero eso va a venir por añadidura. Si decidimos seguir a Jesús, si decidimos buscar a Dios, Dios va a añadir todo lo que necesitamos y no nos va a hacer faltar nada. Dice la palabra, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, si nosotros meditamos en la palabra, dice Josué 1:8, de día y de noche, y ponemos en práctica sus mandamientos, Él va a hacer prosperar nuestro camino y todo nos va a salir bien. Pero tenemos que enfocarnos en Jesús, no en el afán, no en las riquezas. Por eso Jesús dice, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Por eso, quizás si todavía estamos agarrados a la tierra, agarrémonos de Dios. Tomemos la decisión de seguir a Jesucristo y Él va a añadir todo lo que necesitamos. Tenemos que amar a uno y aborrecer a otro. No podemos amar a dos señores. Por eso sabemos que sin nada hemos venido, sin nada nos iremos, dice la palabra. Así que teniendo sustento y abrigo, dice la Escritura, la palabra de Dios, estemos contentos. Seamos agradecidos, vivamos un contentamiento diario con Jesús, porque Él no nos va a abandonar. Dice, Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Así que decidamos correctamente, decidamos por Jesús y no nos afanemos por lo que se afanen las cosas, por como se afanan las personas que no conocen al Señor, que están agarrados como si se llevaran algo. Usted va quizás al que dirige un velatorio y le pregunta, ¿se lleva algo, alguna pertenencia a alguien que muere? No se lleva nada. Como vinimos, nos vamos. Por eso decidamos por Jesucristo y Él va a bendecirnos también en nuestra economía. Amén. Tenemos que también decidir seguir a Cristo o seguir a los ídolos o tener en el corazón un ídolo, ¿no? Porque no solamente que la Biblia enseña que está mal adorar a cualquier cosa que no sea nuestro Dios, su Hijo Jesucristo, sino también que a veces idolatramos cosas que están en primer lugar antes que Dios. Eso es una idolatría. Entonces tenemos que determinar si amamos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, o tenemos otro amor antes que el Señor. Por eso son decisiones que tenemos que tomar. Pero quiero llevarle a que vaya a su Biblia,
En el Salmo 135:15, ¿no? Habla de esto, habla de que, bueno, el Señor cuando le habló a Israel, dice, si ustedes me obedecen, van a ser bendecidos, pero si se apartan de mis leyes y siguen a los dioses ajenos o a los dioses de otras naciones, le va a venir la maldición. Por eso el poner algo antes que Dios no nos va a beneficiar, sino va a ser algo que nos va a perjudicar. Nosotros tenemos que entender que tenemos que adorar al Señor Jesús, porque Él es el Hijo de Dios. Para llegar a Dios tenemos que pedirle a Jesús, y Él es el intercesor, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Dice que no hay otro nombre dado a los hombres por cual podamos ser salvos. Entonces tenemos que ser cuidadosos de no pedirle a cualquier cosa que no sea a Jesucristo. Quizás en la ignorancia le pedimos al abuelito que murió, le pedimos a la abuelita o al padre o a la madre o a algún familiar, pero entendemos que si usted lee Deuteronomios capítulo 18, que Dios condena el hablar con los muertos. O podemos quizás en la ignorancia pedirle a alguien que fue muy santo, que hizo cosas muy buenas, que fue una persona dadivosa, pero se murió y los muertos están. Tenemos que entender que Dios está vivo, que Jesucristo al tercer día resucitó. Y no le pedimos a alguien que está muerto, sino a alguien que está vivo. Por eso es importante decidir si voy a pedirle a Cristo o si voy a pedirle a otras cosas que no tienen nada que ver con el Señor, no tienen nada que ver con Dios. Pero vamos a leer este pasaje, Salmo 135:15, dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Escuche, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Idolatrar significa adorar o rendir culto a un ídolo, amar o admirar con exceso a una persona o cosa. Por eso tenemos que decidir a quién vamos a pedirle, a quién vamos a adorar, quién es la persona más importante para mí. Y tenemos que tener a Dios en el corazón ante que todas las cosas. Dice que la palabra que tenemos que amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, y saber que cuando nosotros le pedimos a Él, le pedimos a un Dios que nos oye y que va a traer respuesta a nuestras oraciones. Quizás le hemos pedido a un montón de cosas, menos a Dios a través de Jesucristo. Por eso no tuvimos respuesta. Pero si le pedimos a Dios en el nombre de Jesús, Dios va a inclinar su oído y va a traer respuesta a nuestras oraciones. Así que es una decisión a quién voy a adorar. También como cristiano, aquellos que somos cristianos, determinamos también vivir en el Espíritu o vivir en la carne. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades y que el Espíritu Santo nos va santificando, y el proceso de santificación, de regeneración, de cambio es un proceso, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a agradar a Dios y a vivir como Dios enseña. Entonces tenemos que decidir vivir en el Espíritu para agradar a Dios o andar en la carne. Andar en la carne es andar dejándonos dominar por nuestras pasiones, por nuestra ira, por nuestra gritería, por nuestro enojo y por todas las cosas que dominan al hombre natural que no conoce a Dios. Pero Gálatas capítulo 5, puede anotarlo ahí en su Biblia y leerlo después. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 25, habla de estas dos cosas, ¿no? De estas dos decisiones. Andar, o vivo agradando a Dios, o vivo con el deseo de agradar a Dios, o vivo a mi manera. Jesucristo en el Padre Nuestro habla de la voluntad de Dios. Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que andemos en el Espíritu, no que andemos en la carne. Cuando andamos en la carne como cristianos y no decidimos andar en el Espíritu, no vamos a tener gozo, no vamos a tener paz, no vamos a vivir el gozo del Espíritu. Pero si buscamos al Señor y reconocemos nuestros errores y nos arrepentimos, Él nos perdona y nos limpia y podemos andar en el Espíritu. Entonces cuando andamos en el Espíritu tenemos amor, tenemos gozo, tenemos paz, tenemos benignidad, tenemos templanza, tenemos mansedumbre, pero la decisión es nuestra.
Uno puede vivir en la carne o puede vivir en el espíritu. ¿Puedo alimentar mi carne o alimento mi espíritu? Cuando alimento mi carne, la alimento con cosas malas, con malas amistades, con malas acciones, dejando un desenfreno en mis maneras de pensar. Pero cuando ando en el Espíritu, busco a Dios, oro, leo la palabra, busco ser lleno del Espíritu y ser guiado por Dios y andar en la voluntad de Dios, entonces la decisión es de cada uno de nosotros. ¿Queremos andar en la carne o queremos andar en el Espíritu? Es una decisión de cada uno de nosotros. También nosotros tenemos que decidir, ya terminando, tengo mucho más, pero quiero ya concluir aquí. Si nosotros queremos madurar espiritualmente, entender la voluntad de Dios, saber el propósito por cual nosotros nacimos y qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El crecimiento es también intencional. Más allá de que Dios da el crecimiento y que Dios es el que trae el crecimiento a la iglesia del Señor, nosotros decidimos si queremos crecer espiritualmente o permanecer niños espirituales por 10, 20, 30 o 40 años dentro de una iglesia y nunca hemos crecido y nunca hemos entendido nada y tenemos las mismas mañas, seguimos mintiendo como antes, seguimos hablando mal como antes, seguimos haciendo cosas que hacíamos cuando no conocíamos al Señor. Por eso es una decisión, ¿quiero crecer o quiero permanecer niño toda la vida? Terminando con este pasaje, quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 3. Aquí habla el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Él como padre espiritual, como pastor, deseaba que la iglesia pudiera tener el entendimiento del propósito que tiene en esta tierra. Y fíjese lo que dice, y con esto vamos a concluir. 1 Corintios capítulo 3 dice, versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía. Quiere decir que el apóstol Pablo no podía traer un alimento sólido, tenía que ir con la leche porque todavía eran niños, porque todavía eran carnales, porque todavía estaban en la niñez espiritual. Y aquí lo vemos en el versículo que sigue, cómo se manifiesta la niñez espiritual en un cristiano. Aquí lo tenemos. Y vamos concluyendo con esto. Dice el versículo 3. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Quiere decir que Pablo, un misionero, un apóstol, quería extender la obra de Dios y quería plantar iglesias y quería llevar el evangelio, y todavía estaba tratando con niñadas dentro de la iglesia de Corintios, que no me mira, que no me saluda, que al hermano aquel que es ujier se cree ahora más que esto. Y esos celos y esas contiendas y esas enemistades tienen que ver con la niñez espiritual. Pero si queremos crecer, si determinamos crecer, vamos a oír la palabra, vamos a practicar la palabra, vamos a obedecer a Dios, vamos a buscar ser lleno del Espíritu, y el fruto de mi comunión con Dios va a ser un crecimiento espiritual, una madurez para resolver problemas, una madurez para relacionarme con los hermanos en la iglesia, con la gente afuera. Por eso es una decisión de cada uno de nosotros. ¿Queremos crecer o queremos vivir años en la iglesia sin entender dónde estamos parados? Y concluyendo, tenemos que entender que si nosotros como cristianos, que el Señor dijo, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz, nosotros estamos representando al Señor y tenemos que vivir como cristianos. Eso es una decisión, o queremos vivir como la mayoría, pero si hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que andar como Él anduvo. Por eso entender que la mejor decisión, si tú no conoces a Jesús, es pedirle que entre a tu corazón y que Él empiece a guiarte todas tus decisiones. Y todas las decisiones que sean guiadas a través de las Escrituras serán decisiones que tienen que ver con el corazón de Dios, y la bendición va a venir porque Dios va a traer bendición, como le dijo el pueblo. Decidan, ustedes tienen que decidir, tenemos que decidir a quién vamos a seguir, a quién vamos a servir y a quién vamos a rendir todo nuestro ser para que Él haga con nosotros lo que Él quiere. Que el Señor les bendiga y muchas bendiciones.